Bueno hermanos, en esta ocasión como tema ganador para los miembros del canal salió que hagamos un ranking del peor al mejor padre de todo Yu-Gi-Oh, al menos hasta Brains. Y solo diré que antes de empezar a hacer el guión de este video no me esperaba que hubiera tantos malos padres, Dios santo. El listón está bajísimo, con eso ya se hacen una idea de cómo va a estar esto. Como último lugar tenemos a la basura excusa de adulto que es el padre de Joy. Al sujeto jamás le vemos la cara, pero sí sabemos muy bien su calidad como padre. El tipo se divorció de su esposa y se quedó solo con Joy. Durante todo ese tiempo este sujeto se dedicó únicamente a sus bebidas y al juego, por lo cual Joy siempre está en un ambiente de hostilidad y pobreza. De hecho, es debido a este ambiente tan nefasto por lo cual Joy es un bully al inicio de la serie. Y como ya expliqué en el video de este señor, es un milagro que con el padre que le tocó pudiera salir adelante. Por eso este tipo está en el último puesto. Continuando con el ranking tenemos al padre de Bakura. De él tampoco tenemos demasiada información, pero lo pongo aquí porque debido a la obsesión del sujeto con la sortija del milenio, se metió en el templo de Shadi para conseguirla, cosa que terminó con su propio hijo siguiéndolo, y viendo cómo este mismo era desvivido por el objeto, y de cierta forma es responsabilidad y culpa de él que Bakura se topara con la sortija del milenio en primer lugar, y terminara siendo poseído por el espíritu de Zork, dándole a su hijo una maldición que lo marcaría para siempre. Así que por causarle tan terrible destino a su hijo, el padre de Bakura está en este puesto. Luego de estas dos joyitas tenemos a nada más y nada menos que un criminal. El D fue el padre adoptivo de Astro, y está en este lugar porque hizo demasiadas cosas horribles. Primero, se metió a casa de Astro para robar la carta de plasma. Segundo, por su culpa, la carta absorbió a su padre, siendo el responsable directo de que el pobre niño creciera sin padre. Tercero, se quedó con la misma carta que poseía cautivo al espíritu del señor, para obtener fama y fortuna. Y cuarto, adoptó a Astro solo para que la policía no sospechara de él como el autor de la desaparición de su padre. O sea, el tipo no solo fue el responsable de que Astro creciera sin papá, sino que después fingió quererlo y criarlo solo para evitar las consecuencias de sus actos, para al final revelarle que él fue quien hizo todo eso e intentar desvivirlo en su barco privado. Creo que con estos tres ya se van dando una idea de cómo está la situación en cuanto a padres en Yu-Gi-Oh! En el siguiente puesto tenemos a Gosaburo Kaiba, el padrastro bigotón de Seto y Mokuba. Y ojo, solo voy a tomar en cuenta lo visto en el manga, o sea, lo canon. Este sujeto fue a un orfanato en búsqueda de un heredero. Es ahí en donde conoce a Seto, el cual lo reta a un juego de ajedrez. Y si él ganaba, los adoptaría a él y a su hermano, a lo cual el bigotón aceptó, ya que el niño había llamado su atención con tal osadía. La cosa es que Seto gana con trampa y el tipo se ve forzado a cumplir con su parte del trato, pero no le daría su fortuna a esos niños sin que antes les cueste la vida obtenerlo. Gosaburo sometió a Seto a un estricto régimen de estudio en todas las disciplinas posibles, con una presión casi sobrehumana, siendo un verdadero milagro que Seto sobreviviera a eso y no se volviera loco. Y el motivo por el cual no está tan abajo es porque, si bien no fue un padre para ninguno de los dos y emocionalmente jamás se interesó en estar junto a ellos, en su afán de presionar a Seto hasta sus límites, lo terminó forjando para ser el genio que terminaría siendo en un futuro, además de darle los recursos para que llegara hasta lo más alto, que eso ya es mérito del propio Seto, el cual le aprendió hasta lo cruel en su forma de ser a su padrastro, y dicho y hecho, Gosaburo le enseñó tan bien que un día en una reunión de accionistas, Seto le revela que ahora él tiene la mayoría de acciones de Kaiba Corp, y por lo tanto la corporación ahora le pertenece. Gosaburo entiende la situación, entiende que perdió y le dice que no olvide esto, porque esto es lo que le pasa a los perdedores. A lo que él procede a lanzarse por una ventana, dándole como última lección a Seto que el ganar o perder es cuestión de vida o muerte. Ahora ya sabemos de dónde sacó la idea de aventarse en el reino de los duelistas. Luego del bigotón tenemos a Tron,
también conocido como Byron Arlight. Este sujeto sin dudas es la definición de mal padre, porque apenas regresó del mundo Varian reunió a sus hijos para empezar a trazar su venganza y además los utilizó para dicho plan, viéndolos únicamente como recursos que podía olvidar cuando ya no fueran útiles. Gracias a su sed de venganza volvió a Fork un desquiciado, a Tree lo sumió en la tristeza de ver en lo que se había convertido su familia, y Five tuvo que cargar con todo eso al ser el hermano mayor. Sin embargo, no está tan abajo en el ranking porque según los flashbacks y lo que sus propios hijos cuentan, él no siempre fue así. Antes de ser traicionado por Faker, él realmente era un buen padre, bastante amoroso y cariñoso. Sus hijos eran lo más importante para él. Sí, fue un padre terrible, pero si Faker no lo hubiera mandado al mundo Varian, probablemente hubiera seguido siendo un buen padre con sus hijos. Y aparentemente lo volvió a hacer luego de que Yuma le recordara que su venganza no era lo más importante en su vida, sino sus hijos. Y ahora que hablamos de Faker, pues él está en el siguiente puesto. Este sujeto también es un padre terrible, ya que obligó a Kaito a reunir los Numbers para poder curar a Haruto, sin siquiera tener la certeza de que esto funcionaría. Solo lo hizo porque Vector le dijo que confíe mister, usted destruye el mundo Varian y yo le curo a su hijo, que siendo honestos, tratándose de Vector, esto fácilmente pudo ser mentira. La cosa está en que pues prácticamente le robó su juventud a su hijo, ya que en lugar de llevar una vida normal para su edad, andaba por ahí cazando Numbers y robándole el alma a la gente. Kaito jamás recupera su vida. Incluso después de que Haruto se cura, el tipo sigue en el campo de batalla sin descanso, al punto de que perdió la vida en la luna. Ciertamente, Faker fue orillado a esto por las circunstancias, pero maestro, podías usar como cazador a cualquier otro duelista habilidoso, pero decidiste usar a Kaito porque sabías que nadie se iba a esforzar tanto en hacerlo como él, porque Kaito todo el rato estaba coaccionado a seguir cazando Numbers sin parar, con la única promesa de que en algún momento Haruto se curaría, y esto aplica tanto a la versión del anime como para la del manga, aunque aquí estoy en duda porque sabemos que Faker se fue de sabático hace bastante tiempo, y era Heartland quien manipulaba las cosas. Ahora todo está en saber si en efecto fue Faker quien decidió usar a Kaito como cazador o ya fue mera cosa de Heartland. En el siguiente puesto, para los que esperaban algo de Arc 5, aquí tenemos a Akaba Leo, el padre de Reiji y Reira. Creo que no hace falta ni decir por qué es mal padre. El sujeto abandonó a su hijo y a su esposa para invadir otra dimensión y lavarle el cerebro a los jóvenes duelistas de ahí para usarlos como soldados para invadir otras dimensiones, porque estaba obsesionado con reunir los fragmentos de su hija desaparecida. El tipo es el causante directo de que Reiji tuviera que madurar deprisa y corriendo para hacerse cargo de Leo Corp y de su madre, quien estaba devastada por esto. Aquí tenemos un caso similar al de Kaito, en donde básicamente Leo le robó la juventud a Reiji, el cual estaba día y noche preparándose para cuando la dimensión fusión los invadiera. Ahora, si tuviera que decir algo rescatable del sujeto, es que al menos se notaba que no quería involucrar a su familia en sus loqueras, porque cuando Reiji lo encuentra le dice que se vaya y que no lo vuelva a buscar. Esto claramente para no involucrarlo a él en la guerra que estaba planeando. Y como prueba es que jamás hace una invasión a la dimensión estándar como si la hizo a la dimensión Exit, siendo que hubiera sido más fácil utilizar a las personas de esta dimensión como fuente de energía para activar Arc 5. Ya que básicamente esta dimensión es la más débil de las cuatro. El tipo solo atacó cuando Serena se fue de la academia y lo hizo con escuadrones pequeños, así que al menos tiene eso el calvo. Y justo solo un poquito arriba de él está su versión del manga, el cual básicamente mandó al diablo su línea temporal, porque él tenía envidia a Yusho y quería usar la carta de God para hacer un invento que le dé el prestigio que esperaba. Y no contento con eso, envió a Reiji al pasado a perseguir a Yuya, diciéndole que él era el malo y que tenía que encontrar a God primero. Este tipo es casi igual de nefasto que su versión del anime, pero al menos tiene la pequeña excusa de que era manipulado por God, a diferencia del otro que hizo todo eso consciente de sus acciones.
En el siguiente puesto tenemos al Dr. Kogami, el padre de Revolver. Este, si bien es cierto, jamás trató mal a su hijo, sí fue el responsable de que el mismo cargara con todo el peso de sus acciones. Lo primero es que por culpa de su experimento de los Signis, Ryoken tuvo que cargar con esa culpa hasta que no pudo más y denunció el caso a las autoridades, siendo el causante de que su padre fuera encerrado. Luego su padre regresa en forma de conciencia digital y lo usa a él para enmendar su error y cazar a los Signis, convirtiendo a su hijo en un cibercriminal conocido como Revolver. Luego de esto, el tipo se va de este mundo, no sin antes asegurarse de que su hijo vaya a cumplir con su objetivo de destruir a los Signis, básicamente pretendiendo que su hijo cargue con esa responsabilidad de por vida hasta que cumpla su objetivo, cosa que gracias a la madurez de Revolver no pasó, y pudo dejar ir todo ese peso en su duelo contra Saul Barner. Sin embargo, el fichaje de cibercriminal nadie se lo quita, siendo obligado a estar en la clandestinidad para siempre. Grande el profesor Kogami, buen científico, mejor padre. Y hablando de científicos que son padres, tenemos al padre de Yusei, el Dr. Fu. El tipo es mayormente conocido como el que estaba a cargo del proyecto del reactor de NRD, lo que terminaría causando el Zero Reverse después. Es difícil decir si es buen padre o no, porque pues él no fue quien crió a Yusei, sino Marta. Entonces no se le puede calificar como bueno o malo porque pues jamás fue un padre para Yusei. Ahora, lo que yo sí le puedo reprochar es que el tipo en todas las interacciones que tiene con Yusei jamás se preocupa por conversar con él ni un poquito, más que para decirle 2 que 3 palabras enigmáticas. Y cuando por fin puede hablar con él durante su batalla contra Soun, el tipo solo procede a golpear a Yusei para que reaccione y siga luchando. Y me disculparán, pero esto lo hace quedar mal, al menos frente a mí. El tipo en ningún momento se disculpa con él por darle la carga de ser el hijo del jefe de la investigación de NRD, investigación que al final terminó por dejar a miles sin una familia. Esto me recuerda demasiado cuando Naruto ve por primera vez a Minato en su pelea contra Pain, y él le reclama por darle la maldición de ser el recipiente del Kyuubi. Y Minato se disculpa con él y le explica por qué lo hizo, pero este sujeto no, solo procede a darle un golpe a Yusei para que se vuelva a subir a la moto y siga peleando con el loco que tiene su rostro. En el siguiente puesto tenemos al padre de Yuya. Sí, yo sé que muchos andaban ansiosos por ver a este sujeto, y al menos para mí no es un buen padre. Primero porque abandonó a su hijo y a su esposa sin darles ninguna explicación, todo para ir a otra dimensión a enseñarles a los niños de ahí su estilo de duelo. Esto causó que Yuya terminara marcado debido a que todos pensaban que su padre escapó para no defender su título como campeón. Yuya creció con mucha gente molestándolo porque era el hijo de Sakaki Yusho, quien había quedado como un cobarde, y pues Yuya solo podía tener fe en que eso no era cierto porque su padre jamás le dio una explicación, y tiempo después cuando lo vuelve a ver tampoco le pide disculpas. Además, este sujeto le implantó el pensamiento re tóxico diciéndole que si alguna vez se sentía mal, sonría para superarlo. Y ese es el consejo más estúpido que he escuchado en la vida. Literal, le dices a un niño que no exprese sus emociones y por el contrario se ría. Con esto solo causas que Yuya reprima sus sentimientos. A eso agrégale que puso sobre sus hombros la presión de ser igual o mejor que él, ya que durante casi toda la serie Yuya no deja de mencionar que será tan grande como lo fue su padre, lo que causó que el tipo jamás se preguntara qué era lo que quería realmente. Capaz y no quería hacer sonreír a la gente, y eso solo lo hacía porque es lo que su padre le dijo que debía hacer. Incluso el propio Jack se lo dice, le dice que su entretenimiento es barato porque solo busca imitar a su padre, pero realmente no tiene un estilo de duelo propio. En fin, este sujeto es la definición de alguien que no sabe ni estaba preparado para ser padre, ya que de todo lo que mencioné, él no lo hacía a propósito. Él genuinamente pensaba que hacía lo correcto al criar así a Yuya, pero pues se equivocó en demasiadas cosas.
A continuación tenemos al padre de Aki. El sujeto, al menos en un inicio, sí se portaba como un mal padre, porque básicamente rechazó a su hija debido a que lo aterraba lo peligroso de sus poderes, llegando al punto de golpearla por hacer algo que no estaba bajo su control. Él es el principal responsable de que Aki fuera una emo psicópata al inicio de la serie, y de que ella cargara con un gran dolor en su corazón. Sin embargo, lo que lo salva de ser tan horrible como el resto, es que él reconoció que se equivocó, y también estaba arrepentido por el daño que le causó a su hija, al punto de que tuvo el valor de pararse frente a ella a recibir sus ataques psíquicos y pedirle perdón por lastimarla tanto, demostrándole que ahora no tenía miedo de ella. Gracias a esto, Aki pudo soltar esas malas emociones del pasado y seguir adelante. Además, vemos cómo después su padre la apoya en lo que quiere, como por ejemplo le da su confianza para que participe en el WRGP, cuando su madre se oponía, y el mayor detalle que tuvo con ella fue aquel momento en donde la anima entre el público con una pancarta. Así que si bien empezó como un padre terrible, supo reivindicarse y reparar la relación con su hija, cosa que de por sí es bastante complicado. En el siguiente puesto tenemos al señor Bonaparte. Sí, yo casi me olvido de este sujeto si no es porque me acordé de Marcel en el video que le hice a Jessie. El sujeto se separó de su esposa y su hijo quedó a cuidado de ella, pero su relación se hizo un poco difícil, pues no pasaban tiempo juntos. Es más, en la academia nadie sabía que Marcel era su hijo, hasta que el propio Bonaparte lo confirma. Luego de que él fuera rescatado de Jubel, Bonaparte le pide perdón y le promete que pasarán más tiempo juntos de ahora en adelante. El tipo como tal no es un padre tan terrible como en los puestos anteriores, es solo que cometió el error de distanciarse de su hijo, y eso le terminó pasando factura. Aún así, lo que le reconozco es que fue capaz de reconocer su error y pedirle disculpas a su hijo, y lo que le da más puntos a mi vista es que cumplió su promesa, dejó su puesto en la academia y se fue junto a Marcel a pasar más tiempo juntos. En el siguiente puesto tenemos al padre de Astro, el cual la verdad es más decente que todos los demás. Por lo que pudimos ver de él, sabemos que fue un padre muy cariñoso con Astro, ya que siempre se le veía muy feliz cuando era niño, además de que compartía con él su pasión por el diseño de cartas. Lamentablemente no pudo terminar de cumplir su rol como padre, debido a el D, ya que por su culpa fue absorbido por la carta de plasma. Pero a pesar de que no pudo estar para su hijo, cuando se lo vuelve a encontrar le dedica unas bonitas palabras y le dice que acabe con Plasma, aunque eso implique que él ya no esté. En el siguiente lugar volvemos con el señor Yusho, pero con su versión del manga. Aquí el tipo es más decente como padre que su versión del anime, ya que según lo que pudimos ver de él, se preocupaba por sus 4 hijos, al punto de que estaba dispuesto a desaparecer en el fin del mundo con tal de salvarlos a los 4 enviándolos al pasado. Además de que aquí no le da esos terribles consejos que le da Yuya en su versión del anime. Aquí él le cuenta cuál es su objetivo, que lo que quiere es entretener a su público y a su amigo Leo, pero jamás se va al extremo de creer que todo el mundo sonría, algo irreal ciertamente. También agrégale que Yuya jamás tiene que crecer bajo la sombra de su padre. El tipo es él mismo, no una copia barata de su padre, y el que él decidiera que su estilo de duelo sea el entretenimiento, no me cabe la menor duda que fue decisión propia. Yusho no se lo impuso, porque de ser así se le habría impuesto a sus otros 3 hijos, los cuales son mayores que Yuya. Cada uno estaba metido en sus propias cosas y tenía sus propias aspiraciones. Creo firmemente que Yuya eligió ser duelista de entretenimiento por decisión propia, sin que Yusho se lo impusiera. Además, un punto extra que le doy a este señor es que preparó muy bien a sus hijos para afrontar diversas situaciones cuando él ya no estuviera. Y es que Yuya, Yuto, Yuri y Yugo eran perfectamente capaces de valerse por sí mismos, hasta en situaciones de riesgo, y eso solo me hace pensar que Yusho hizo un buen trabajo con ellos, ya que al final ese es el trabajo de todo padre, preparar a sus hijos cuando ellos ya no estén. Y creo que en este caso el Yusho del manga hizo un buen trabajo. Ahora, pasando al tercer puesto, tenemos a Kazuma, el padre de Yuma.
Yo en lo personal siento que sí fue un buen padre con Yuma y su hermana, sobre todo con Yuma porque lo preparó para que pudiera superar cualquier adversidad por sí mismo. Y si obviamos que puso a un niño a escalar una montaña, sus enseñanzas fueron lo que le dieron fuerzas a Yuma para seguir adelante en tiempos difíciles. Especialmente le sirvió bastante el mantra del cacto Bingu, el cual se le enseñó el propio Kazuma como una manera de darse ánimos para nunca rendirse. Ya después, en Sexal 2, el personaje ciertamente se vuelve rancio, convirtiéndose en una herramienta para que la trama avance, como lo de las monedas en esos templos. Pero ese es otro asunto, la cosa es que íntegramente como padre, para mí, cumple. Iba a mencionar su versión del manga, pero ahí no tenemos los flashbacks del anime, así que no podemos ver tantas interacciones con sus hijos, pero podemos suponer que era cariñoso con los dos, ya que le tenían bastante cariño. Como segundo lugar tenemos al padre de Chumli. Sí, aunque no lo parezca, este sujeto es un gran padre. Tampoco es que tenga mucha competencia, ¿verdad? Pero eso no quita que para mí es un buen padre. Recordando un poco la vez que lo vimos, fue a la academia porque le preocupaba el futuro de su hijo, ya que pensaba que solo estaba perdiendo el tiempo. Por eso se lo quería llevar para que trabaje en el negocio del sake. Es más, llegaron a apostar que si él le ganaba en un duelo se iba con él, cosa que terminó sucediendo. Pero luego de ver cómo su hijo estaba con personas que lo apreciaban y querían, decidió confiar en él y dejarlo en la academia para que continúe con sus sueños. Aunque no vimos interacciones muy afectuosas entre él y Chumli, creo que el sujeto en efecto es un buen padre, porque se preocupaba por su hijo y estaba dispuesto a ayudarlo a encaminarse, pero cuando vio que él estaría bien en la academia, decidió confiar en él y ver cómo resultaban las cosas. Este hombre es la muestra clara de que muchas veces no necesitamos que nos traten con delicadeza o cuidado, sino que nos llamen la atención cuando estamos haciendo las cosas mal, que nos reten y que tengamos que demostrar de lo que estamos hechos. Finalmente, y como primer puesto, tenemos al padre de Yuzu. Este sujeto se muere por su hija, es su mayor fan y siempre procura que ella esté bien. Desde niña su prioridad siempre ha sido ella. Incluso en un flashback vemos cómo cuidaba de Yuzu cuando intentaba hacer su carrera profesional como duelista. Jamás la descuidó y siempre la apoyaba en todo, además de que siempre estaba ahí para apoyarla en todos sus duelos, por lo cual a esta chica jamás le faltó confianza en sí misma, y es bastante triste ver cuando se entera de que Yuzu desapareció de esta dimensión. Él se deprime demasiado al punto de que su personalidad que habíamos visto durante toda la serie, de un tipo extrovertido y animado, se apaga totalmente para volverse un padre preocupado que le ruega a Yuya que traiga de regreso a su hija. Sin dudas, este sujeto es el mejor padre de todo Yu-Gi-Oh!